Televisa y Caligrama. Su más reciente evento fue Festo Cómic, evento que fue el primer festival de autores del cómic de la Ciudad de México. Por favor, recibamos con un aplauso a Luis Gagnusi. ¿Me oye? Sí, ¿se ve bien? La verdad no sé qué hago. Y les voy a explicar por qué. Yo me digo al cómic y todos la verdad están aquí muy arreglados. El cómic lo tengo en la sangre desde que lo recuerdo. Me he dedicado a él más de 20 años de mi vida. Por eso conozco a Luis Joel. Y de repente llega Luis Joel y me dice, oye, quiero invitarte a que vayas a una plática de Rotaract, ya los que te llevan con la colecta monstruos, sí, pero vamos a darle pero la verdad no hay mucho espacio allá atrás. Entonces, lo primero que dije, bueno, no sé si les interesa el cómic, pero si quieres voy. Dice, no, lo que quiero que hables es del fracaso. Ya así de plano. Pues, ¿cómo me estás viendo? Y entonces me dice, no, es que es una reunión donde se habla de eso, queremos que ese sea el tema. El desgraciado me puso a pensar, no nada más porque me escogió a mí para ese tema, sino también me hizo darme cuenta que la palabra fracaso pesa muchísimo como palabra. Maldita semántica, pesa. Pero lo que nunca acabamos de entender es que no existe el fracaso si no hay un éxito. No podemos hablar nunca de fracaso si no hay un parámetro. Imagínense a un niño que empieza a gatear y todos los días se pega con la misma mesa, con la misma pata de la mesa. ¿Cuál es su éxito? El día que no se pega. Y entonces la mamá se da cuenta que ese día no se pegó y le aplauden y lo ensalzan y ¡wow! El niño ya no se pegó, ya gatea muy bien, ya detecta los... Si al otro día se pega, el niño fracasó. Así de simple empieza la cuestión del fracaso. Cuando sentimos que el logro que teníamos ya no vale. ¿Qué es lo que sucede cuando a uno le atribuyen esa palabra? Híjole, fracasaste. Me imagino que todos ustedes han oído del fútbol. El América fracasa cada temporada que no es campeón. O sea, y es la verdad, o sea, dicen, fue un fracaso esta temporada. ¿Por qué? Porque el equipo se espera que sea campeón. Porque el equipo fue campeón. Porque el equipo tiene una inversión económica muy grande para ser campeón. Entonces, cuando tu meta es llegar a un punto y no llegas, se considera fracaso. Es el problema de esa palabra, que lo establecemos en base a un parámetro a cierta distancia, cuando en realidad no nos fijamos todo lo que se puede lograr en ella. Les voy a contar, ahorita que me presentaban hablaban de la Conque, y creo que eso es tal vez lo más interesante de eso, porque ese evento fue la primera convención. Ahorita ustedes han oído hablar de convenciones de cómic que se hacen aquí, que se hacen allá, que se hacen en todos lados. La verdad, la mayoría muy chafas. Pero la primera convención que hubo fue la Conque. La primera vez en México que se reunió en un solo lugar autores, escritores, dibujantes, tiendas, fans, bueno, a todo mundo fue en la Conque. Obviamente, al ser el primer evento, todo el mundo aplaudía. Todo el mundo estaba feliz. Todo el mundo lo consideró un éxito. El problema cuando alguien lo considera un éxito algo, es que todo lo que sigue tiene que estar hacia arriba. Si uno se detiene un poco porque necesita detenerse, ya es un fracaso. Así está al mismo nivel. Error. El gran éxito que tuvo la Conque se convirtió en un gran fracaso cuando se dejó de hacer en el 2001. Y en ese momento yo sentí, cuando tuve que decir, ya no hay mercado, está llegando una cantidad de gente, tianguistas, era molesto, la gente que se disfrazaba sentía que eran los dueños del evento. Les puedo contar que en el último año que hice la Conque, un cuate me llegó a pagar un stand con una bolsa de monedas de 10 pesos. Es en serio. Y lo hice esperarse hasta que lo cuente, y estuve esperando hasta las 6 de la tarde, porque yo ya estaba enojado. Yo estaba muy enojado con lo que yo veía que había planeado. ¿Cuál era mi meta? Mi meta era tener un evento donde el cómic se diera a conocer, donde sus autores se dieran a conocer, donde la gente que nunca se acercó o simplemente lo leía de niño y lo dejó,
tuvieron lugar para volverse a encontrar con ese medio de comunicación. Y de repente me empecé a topar con gente que te pagaba con 10 pesos, gente que vendía piratería que le decías no la puedes vender y se te ponía el brinco. Tuve que correr gente de ahí. Y de repente yo enojado dije yo no quiero esto. Y cierro la compra. Y decido ya no hacer el evento, sabiendo que iba a haber otros eventos que eran las fotocopias de la Conque, siguiendo lo que yo había hecho y echando a perder todo el concepto. En ese momento, 2001, para mí fue un gran fracaso, porque no llegué a mi meta. Fueron 8 años. 8 años en los que se intentó todo el equipo que hacíamos la Conque llegar a esa meta. Y cada año, por una razón u otra, no podíamos completarlo como nosotros queríamos. Seguíamos manteniéndonos porque dependía el evento de lo que rodeaba. Un evento de cómics, lo que debe demostrar era qué había de cómics. Así como se hace en un evento de verduras, pues tienen que mostrar a todos los involucrados en el negocio de las verduras. Bueno, cuando esos involucrados en el negocio del cómic decidieron empezar a usar piratería, empezar a irse por todas las chavas, empezar a seguir el rollo de los disfraces, dije yo no quiero esto. Y cierro la compra. Y entonces ahí lo considero un fracaso. Y durante mucho tiempo, y se los juro, yo llegué a un momento en que no quería saber del cómic. Pasé 3 años alejado de todo ese negocio del cómic porque no quería. Fui gerente de mercadotecnia en radio, me harté también. ¿Por qué? Porque me aburría. Me metí de bartender, estuve en un antro, viví la noche, viví el relajo, viví todo. Durante 2 años, año y medio, 2 años estuve ahí metido. Y sin embargo regreso al cómic, sabiendo, cargando yo una piedra, porque lo que todo el mundo me había dicho es que yo había fracasado en mi meta. Entonces, cargando la piedra de la Conque, decido regresar a hacer cómic, a dedicarme a lo que yo quería, a lo que yo había soñado siempre con hacer. Y vuelvo a empezar. Y de repente en ese comienzo empiezo a trabajar en una editorial, empiezo en otra. Empiezo otra vez a regresar a lo que me gusta, organizar eventos, transmitir el mensaje. El año pasado organizo Festo. Llegó un momento en que dije, no quiero tiendas, no quiero los piratas que venden aquí, no quiero mercachifles, quiero autores. Definí mi concepto. El evento fue un éxito, fue el primero. Este año ya estamos preparando el segundo. El evento fue un éxito. Y de repente en ese momento el gran fracaso que había sido Conque se vuelve a convertir en el gran éxito que era Conque. Porque lo pude dejar atrás. Porque pude volver a empezar. Porque el fracaso no existe como tal. Es solo una pequeña pausa que te tienes que tomar porque algo necesitas cambiar. El fracaso como palabra nos pesa, la cargamos. Es una piedra que de repente decides echarte al humo y le empiezas a arrastrar durante horas y horas y días y días y meses y años y parece que en ese momento en tu vida el fracaso no es todo. Muchas veces cuando llegas a ese punto donde tuviste un éxito y le pasa a mucha gente, y les voy a dar un ejemplo. Imagínense a Vanilla Ice. ¿Alguien de aquí se acuerda o conoce a Vanilla Ice? Ice Baby. El de Ice Baby. Sí. Estamos hablando de 1992, 93, se acordarán, señor, estoy seguro, se lo dije. ¿Se acuerdan de ese cuate? O sea, yo tenía un amigo que hasta se cortó las cejas como se las rapaba a él y todo. Era impresionante. Tuvo una canción. Bueno, hacía un concierto de él en el Toreo, imagínense cómo estaba. Y de repente ya no supo qué seguía. Y entonces ahorita todo el mundo lo considera un fracasado porque nada más tuvo una canción. Sin embargo, él mismo se toma como un fracaso y se empezó a meter en rollos que no tenía que meterse, empezó a perderse en pelearse consigo mismo. Hasta que llegó un momento en que de repente se tendría que parar él, voltear y darse cuenta que en una reunión en México, en Valderas, muy lejos de él, hay quien se acuerda de él. Tal vez lo que él tenía que haber hecho era volver a empezar. El gran problema siempre es volver a empezar. Porque nos vamos a quitar miedos. Porque todo eso que indica el fracaso es que todo lo que hiciste estuvo mal. No, señores.
De hecho, gran parte de lo que hiciste estuvo bien. Gran parte de lo que lograste estuvo bien. Pero hay un pequeño factor que no fue tu culpa y hizo que eso no llegara. O que no llegaras a la meta. Pero en el camino, y esa es la parte importante, si tú empezaste aquí y quieres llegar acá y no llegas acá, no es un fracaso. Detente un poco y ve qué hiciste en el camino. Yo puedo decir que cuando decidí retomar esto, y el año pasado que organizo Festo, me doy cuenta de lo que hice. Inmediatamente se anuncia en internet, pues subimos un video de que había un evento que se llama un Festival de Autores de Cómic, y en menos de 2 días más de 3,000 personas vieron el video. Llegamos a más de 15,000 personas en views. Parecen pocos en comparación a lo que maneja YouTube. Pero por Dios, es un evento de cómics, tampoco hay tantos en México. Conozco muy bien. Me centré también en darme cuenta que mi mercado es un nicho. Y tal vez el siguiente paso es irlo haciendo crecer poco a poco. Hacer que la gente lo conozca. En los 90 nos peleábamos de lean cómic y esto. Pues si quieren leanlo, es un medio de comunicación. Ahorita solito ya con las películas y la televisión y todo lo que hay alrededor del cómic, toda la gente ya habla de cómic. Era algo que iba a pasar como medio de comunicación, como lenguaje. Sin embargo, en ese momento donde la gente en internet empezó a decir está Gantuz, el hecho de que Luis Gantuz estuviera involucrado, el hecho de que Luis Gantuz regresara a organizar un evento de cómics, ocasionó que la gente le tuviera confianza al evento, que supiera que algo se iba a hacer bien. ¿Por qué? Porque esos 8 años que duró la Conque fueron bien hechos. No dependió de mí el que se cerrara o no, simplemente no había para dónde seguir con lo que yo tenía. Yo no puedo preparar moles y lo único que tengo son cebollas y chiles. Así era, yo no podía preparar ese platillo. Esa sensación fue lo que me permitió darme cuenta que el fracaso como tal es una palabra que nos endilgamos. Es una palabra que decidimos cargar. Es una palabra que decidimos tatuarnos para justificarnos. Y ahí entra otro problema. Fracaso es una chingada palabra, perdón, como la que acabo de decir. Puede ser buena o puede ser mala, depende de cómo lo tomen ustedes. Las palabras, el significado se las da las personas. Y podemos decir mil palabras que ocupadas en otro tipo de contexto no suenan tan mal. Pero la palabra fracaso nos sirve para justificar. Les voy a explicar por qué, y particularmente en este país tan lindo que tenemos. México es un país continuamente apático, continuamente resentido. Vivimos siendo los eternos conquistados, vivimos siendo los eternos oprimidos, vivimos esperando al cacique, al papá, al gobernante que nos saque de todos nuestros problemas. Y utilizamos la palabra fracaso para justificar el no hacer. El movimiento del 68 fracasó porque lo reprimieron violentamente. Eso generó unas consecuencias. Todo acto tiene una causa, es causa y efecto. Todo acto tiene una consecuencia, buena o mala, no la podemos negar. No existe un concepto de lo bueno y lo malo. Pero como personas decidimos que si fracasamos, la gente nos hace pobrecito. Y a veces, siendo muy duros, es lo que buscamos. Es lo que busca la gente. Continuamente el buscar ese apapacho, ese decir pobrecito, no fue tu culpa, tiene mucho que ver con no tomar la responsabilidad de nuestros errores. Y al no tomar la responsabilidad de nuestros errores, la palabra fracaso toma sentido. Pero si tomamos la responsabilidad de nuestros errores, en ese momento la palabra fracaso ya no existe. Simplemente se convierte en un tropiezo. Suena muy bonito. ¿Cómo se hace? No es tan sencillo. Porque lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta que está equivocado. Y ser crítico y tomar la conciencia de que algo está haciendo mal. Detener el camino y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo y para dónde voy? Lo más fácil, alguna vez yo le comentaba
de mi sobrina. Esta vida tienes un inicio y un fin. Lo único que tenemos claros en el momento de nacer es que nos vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo, no? No conozco a nadie inmortal. Bueno, Pedro Infante, pero no cuenta. Lo que sí sabemos es que va a llegar a un principio y un fin. Este camino que tú tienes aquí es porque tienes que llegar a una meta. Lo importante no es la meta. En este concepto que estamos manejando, morirse es fracasar. No. Lo interesante no es cuando naces, lo interesante no es cuando mueres. Es como una novela, es como... La vida es como una comedia romántica, exitosa. Todos sabemos que va a empezar con dos güeyes separados. Y que al final van a acabar juntos, dándose un beso. O en algún lado, viajando o con hijos. El caso es que van a terminar juntos, ¿estamos de acuerdo? Es que ya es una comedia romántica exitosa, lo de medio, sin algo. O sea, todo lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia entre una comedia romántica de Bárbara Mori y una comedia romántica de Cameron Díaz? Que lo de medio es más interesante, es más divertido. Y siendo muy honestos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en la vida? Vamos a tener muchos caminos, no es un camino lineal, nadie camina linealmente. Todos llegamos al mismo punto, pero nadie va de aquí para acá así. Empieza a ir por acá, empieza a irse por allá, se traba aquí, encuentra gente que camina con ellos, nunca juntos, cada quien su camino. Otra de las cosas que hacemos es que cuando nos casamos, pensamos que la pareja debe estar encima del otro o así. No hay forma. La pareja maneja cada quien su camino. Cada quien su propio camino. Y llega un momento en que esos caminos van muy juntos porque hay una meta en conjunto. Pero hay momentos en que esos caminos se separan. Y es cuando vienen los divorcios, cuando vienen los malos entendidos. Cuando los caminos son muy separados, simplemente ya no hay ni siquiera entendimiento. ¿Por qué? Porque si tú estás caminando sobre Insurgentes y otro cuate está caminando aquí en la avenida Chapultepec, no creo que se oigan cuando hablan. Entonces, vamos a ser coherentes. Lo importante es esa parte de aquí. Tenemos todo este trecho para contar una historia. La mayoría de las veces ni siquiera sabemos qué historia queremos contar. Pero les aviso algo, nadie lo sabe. Nadie sabe qué va a pasar en 2 años, nadie sabe qué va a pasar mañana. Pero sí se sabe que todo lo que tú empieces a sembrar en algún momento lo vas a cosechar. Y mientras estés sembrando y tú mientras estés haciendo, tarde o temprano va a dar frutos y puede caer una tormenta, puedes perder la cosecha que vas a volver a sembrar. Lo importante cuando se habla de la palabra fracaso es quitar el significado de esa palabra como algo malo. Es simplemente un alto en el camino, un momento que puedes aprovechar para crecer, para entender tus errores, para entender qué estás haciendo bien, para entender qué estás haciendo mal, para entender hacia dónde quieres ir y dar el siguiente paso. Y posiblemente volver a empezar. Y volver a empezar de cero. Y volver a arrancar y volver a desarrollar todo eso que tú quieres hacer. Vas a contar tu historia. Viene una segunda parte, viene otro capítulo más. Los 3 mosqueteros no se acaban con la primera obra, ya para que se llama 20 años después. El Conde de Montecristo no acaba ahí. Hay otra historia que se llama La mano del muerto, donde hay consecuencias. Siempre, todo lo que hagamos va a traer un efecto. Y no sabemos cuál va a ser. Todavía no somos adivinos. Entendamos el fracaso como eso, un alto nada más, un detenernos. Cuando ese niño se pegó en la mesa por segunda vez, después de no haberse pegado, ya tiene un comparativo. Ya sabe que cuando no se pega no le duele. Les puedo asegurar que cada vez se va a ir pegando menos en esa mesa hasta que ya no se pegue. Pero así aprendemos, así crecemos. Ese niño va a crecer y va a saber y se va a acordar y va a tener esa noción de defensa, va a tener esa noción de supervivencia.
No me parece malo también mencionar, cuando se habla de fracaso, pensar en el éxito. Porque como les decía al principio, ni siquiera existiría la palabra fracaso si no existiera el éxito. Hay veces en que el éxito es algo tan subjetivo y tan extraño que uno no sabe exactamente cómo tomarlo. Y por lo regular, estructura el éxito personal en parámetros ajenos. No sé si les ha tocado que el éxito del hombre es tener hijos, tener casa, tener carro a los 30 años. No sé si lo hayan escuchado, que un hombre exitoso a los 30 años debe tener hijo, casa, carro, un terreno, y a los 40 casa en Acapulco, no sé, a los 60 tiene un yate, es un güey. Iba a decir una palabra, pero ahí damos. Entonces, esos son parámetros. Nos gusta medirnos con parámetros, nos gusta establecer parámetros en base a lo que los otros dicen. A mí me dicen que alguien exitoso es alguien que tiene mucho dinero, que tiene fama, que tiene reconocimiento, que sale a la calle y la gente lo detiene. Sí, Fabiruchis. No es mi prototipo de éxito, pero o sea, en base a ese esquema de éxito, pues el güey encaja en muchos aspectos. ¿Qué es el éxito? ¿Dónde llegas al éxito? Porque si fracaso es una palabra que nos pesa, éxito pesa igual y hace más daño. Porque el fracaso lo puedes enfrentar levantándote. ¿El éxito qué haces? ¿Tirarte? No. No. Éxito no depende de los parámetros que te impongan. Es muy común entender el éxito como llegar a las metas que otros me impusieron. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es ¿cuáles son las metas que tengo yo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde me veo? ¿Dónde estoy? Alguna vez un amigo casado y con hijos me lloraba, bueno, no me lloraba, pero se quejaba de que él era muy fan de Star Wars, pero muy, muy fan. Y llevaba casi 10 años guardada su colección, y era una colección bastante grande e interesante, en el cuarto de servicios de casa de sus papás. Y le digo, ¿por qué? Pues porque ni modo de meterla a mi casa, mi mujer me saca, me mata. Digo, bueno, ¿qué quieres hacer? Nada, pues, qué triste que mi colección esté guardada. Entonces, lo único que le dije, oye, ¿por qué no buscas dónde ponerlo? ¿No se le había ocurrido? En serio, no se le había ocurrido. ¿Por qué? Porque a él le dijeron que se tenía que casar, y entonces cuando se casaba tenía que madurar y a guardar todo lo que a mí me gusta en un cuarto de servicio. Y él era un gran fan de Star Wars. Veía las películas tantas veces que ya me caían gordas. Y de repente este cuate, me digo, a ver, en casa de tus papás hay un cuarto en tal zona que nadie usa. Lo tienen lleno de cajas. ¿Por qué no haces un trato, un acuerdo con tus papás? Y acomodas esto así y así. Piénsale. El cuate empezó con los papás, sacó esas cosas, las acomodó en otro cuarto y quedó ese cuarto libre. Y entonces pudo poner su colección. Entonces cada que iba a casa de sus papás, él se sentía contento porque podía ver sus muñecos como él los quería, podía ver sus cajas, sus pósters, etcétera, 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 como él quería. Lo logró. Eso no es un éxito. Es tan simple como eso. Algo que tú quieres y lo logras. ¿Quieres comprarte un iPad? Tengo que hacer esto, no me alcanza, bla, 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 bla. Agarra los billetes de 20. Ahorita lo pongo. ¿Nunca se han fijado que el billete de 20 es el billete más gastado a lo güey? No lo das de propina. O sea, no lo das de propina, pero tampoco te sirve para comprar más caro. O sea, traes billetes de 20. ¿Qué pasa si agarras cada que te dan un billete de 20, así, y lo guardas en esta bolsa del pantalón, en la izquierda, en vez de la derecha o de la cartera, y te olvidas que lo traes?
Llegas a tu casa y sacas de ahí todos los días y lo pones en una caja. Yo lo hice. Yo me quería comprar una tableta para mi computadora especial, valía como 1,800 pesos, y luego dije, bueno, ahorita tengo estos gastos, no lo puedo hacer, quiero comprarme mi tableta, porque ya la que tengo me molesta mucho. Y lo empecé a hacer. Me tardé 2 meses y medio. 2 meses y medio. En puro billete de 20. Perdón, esos son los grandes éxitos que he tenido. Antes en mi vida no ahorraba. Para mí ahorrar era guardar 1,000 pesos o 2,000 en un cochinito, ¿no? De 20 en 20 logré comprar lo que yo quería en 2 meses y medio. Cuando llevaba 6 meses queriéndomela comprar, o 8 meses. ¿Eso qué indica? Que las metas se consiguen poco a poco, día a día, paso a paso. Que el éxito no lo define nadie, lo defines tú. Imagínense la sensación, traten de acordarse, lo dudo, pero traten de hacerlo, de la primera vez que caminaron. Traten de acordarse la primera vez que cobraron un sueldo por su trabajo. Traten de acordarse la primera vez que invitaron a una niña o a una niña a salir a tomarse un café, o cuando se compraron su primer maquillaje, o su primer vestido largo para una boda y se lo compraron ustedes con su dinero. Traten de acordarse de ese momento, traten de acordarse de esa sensación. Esa es la sensación del éxito. Y todos las tenemos día con día. Todos los días cumplimos una meta. Pero nos han establecido que el éxito son parámetros externos, son lejanos a nosotros. Entonces entendemos que el éxito es salir en televisión. No, la obra de América sale en televisión y no me parece para nada exitosa la mujer. O en mis parámetros me da pena ver ese programa. Me parece que lo más sano es eso. Éxito y fracaso son 2 palabras que uno debe de entender como lo que son. Pura semántica. Son palabras, son letras, se unen. Fracaso es un alto en el camino. Éxito son mis metas personales. Muchas gracias.